Entonces, ese modelo asimilacionista republicano francés es crítico del multiculturalismo, porque es el modelo de que yo te integro como igual a mí, pero yo no te pregunto a ti antes si tú quieres ser integrado a mí. ¿Te fijas? Porque yo pienso que lo mejor para ti es que tú seas como yo. O sea, otra vez el universalismo. Pero el multiculturalismo es, bueno, yo no te integro a mí, tú tienes tu identidad, aquí está tu dinero, brinca y salta en tu carnaval, pero sigo definiendo yo qué se hace y qué no se hace. Sigue siendo universalista. Lo único que ahora este lo que está haciendo es reconociéndote como diferente, pero siempre como un diferente que vas a ser inferior. En el modelo republicano francés yo te reconozco como un igual, borrando tu diferencia, pero nunca vas a ser igual. Siempre te voy a ver como un inferior. Entonces, estamos hablando de dos modelos que en el fondo están reproduciendo lo mismo de otra manera. ¿Entiendes? Son métodos diferentes de reproducirlo. Ahora, las políticas de afirmación positivas, de afirmación affirmative action, que se llama, son políticas que han sido un remedio y que han sido positivas frente a nada. Fíjate, y fue una conquista del movimiento de derechos civiles. Fue algo que tuvieron que conceder. No fue algo que vino del poder. Fue algo que no tuvieron otro remedio que conceder. Pero han habido ahora muchas luchas para tratar de revertir eso. Y han logrado eliminarlo en varios estados de Estados Unidos, con consecuencias nefastas para las mujeres y los grupos minoritarios. Y ahí están los números. En la Universidad de California, que es donde yo estoy, eliminaron eso desde mediados de los 90. Y ahora la representación o la entrada de estudiantes latinos o negros se ha ido al piso. ¿Por qué? Porque hay una discriminación social institucionalmente organizada para que esas poblaciones no entren a las universidades. Y si tú no pones políticas de cuota, a la hora de hacer evaluaciones para que entren, no entran nunca, ¿entiendes? No entran. Está el sistema institucionalmente organizado para que no entren. Y hay todos unos mecanismos institucionales de puntuaciones y cosas así para que tú nunca vas a entrar si tuvieras una comunidad negra o latina. ¿Pero por qué? ¿Cómo consiguen eso? Son mecanismos institucionalizados donde, en primer lugar, antes de tú llegar a solicitar, ya hay una desigualdad social. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el sistema de educación está presupuestariamente financiado a partir de los condados, no a partir de un Ministerio de Educación Nacional. Está descentralizado. Lo que significa que si hay una comunidad pobre, pues no hay dinero para la educación del barrio. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Ya antes de solicitar, ya hay una desigualdad institucionalmente organizada, porque aquellos grupos más discriminados tienen menos ingresos, pagan menos impuestos porque no tienen ingresos, y no hay de dónde sacar, porque se saca el dinero de educación de los impuestos de propiedad. Es de ahí de donde viene el dinero de educación. Los impuestos de propiedad de cada comunidad está descentralizado. No existe en Estados Unidos un Ministerio Nacional de Educación Nacional. No hay un sistema público nacional de educación en Estados Unidos. Entonces, si tú naces en el momento equivocado, en el sitio equivocado, tú lo pagas el resto de tu vida. Porque la escuela del barrio en que tú naces, si tú naces en una comunidad discriminada, los impuestos de propiedad van a ser muy pocos. Entonces, no hay dinero para pagar la escuela.
Y la escuela entonces va a tener unos niveles de calidad de educación, incluso de recursos, donde no hay ni siquiera tizas disponibles. Pero no hay dinero. Los edificios caídos. Entonces vas a otra escuela, pública también, en un barrio más allá, pero allá son blancos de clase media alta y allá los property taxes, los impuestos de propiedad son altos porque son propiedades con valor y todo, y gente con dinero, y ahí hay dinero y tú te vas a una escuela pública allí y tienes unos recursos y una calidad educativa enorme. Ya la desigualdad está institucionalizada a través de cómo se financia la educación pública. Bien, por eso te decía, el racismo es institucional. Entonces, siguiente paso. Viene el tema a la hora de evaluarte. Para tú entrar a la universidad tienes que tener lo que se llama el SAT Score. Eso es un examen que se da para entrar a las universidades. SAT. Si tú vienes de una escuela con una alta calidad de educación o si tú vienes de una mala, ya hay una desigualdad en los números. ¿Te fijas? Si en la escuela en que tú estás, pues se practica deportes y hay competencia y tú fuiste del equipo de básquet y no sé qué más, hay unas puntuaciones que te añaden puntos. Si en la escuela en que tú estás está cayéndose en pedazos y no hay dinero y no hay ni siquiera tiempo para tener un maestro de educación física que organice deporte, tu número ahí es 0. O sea, está organizado institucionalmente para que en la puntuación no hay manera de que alguien de esas comunidades compita con alguien de otra comunidad, una comunidad blanca de clase media alta, ¿entiendes? Ya estás a priori excluido. Entonces, las políticas de acción afirmativa que hacían, pues era un remedio, no era una solución, pero un remedio a eso, porque ponían unas cuotas y buscaban los mejores alumnos que fueran negros, latinos, etc. Y ponían un número fijo que se cubriera con alumnos de esas comunidades. De esa manera se garantizaba que a pesar de la discriminación racial institucional, igual entraran un número significativo de ellos a la universidad. ¿Se fijan? De lo contrario, no entraba ninguno. Ahora que se eliminan esas leyes de discriminación positiva, de acción afirmativa, pues ahora los números vuelven a caer de representación de latinos, negros, etcétera, en el sistema universitario en California. Pero lo mismo lo puedes ver aquí, porque aquí también la educación está descentralizada en cierto sentido, pues está organizada por comunidades autónomas. Y eso afecta también muchas cosas. Miren nada más que el acceso a becas que hay en ciertas comunidades autónomas frente a otras. Hay ciertos lugares que aún con la crisis todavía hay dinero de becas, en otros no hay nada. Hay lugares donde los profesores han perdido sus salarios, hay otros que no. Mira eso nada más, ahí hay ya desigualdades institucionalizadas. Y ya no hablar de si tuvieran una comunidad gitana, una comunidad marroquí, o tú eres un estudiante marroquí del sistema español, ya ni hablar de eso, o sea, lo que hablábamos ayer, de cómo estos niños ya son discriminados desde que entran por la puerta. Cómo el sistema se organiza y los va encarrilando a ¿cómo se llamaba eso? A las profesiones. Formación profesional. A la Formación profesional. Formación profesional. Y ya les van diciendo, incluso les dicen, mira, ¿por qué no van y visitan esta escuela? Vayan allá, y los trabajadores sociales ya los van encarrilando para que no se les ocurra seguir el camino de un liceo que te lleve a una universidad. Tú no se supone que tu cuerpo no se supone que vaya por allá. Tu cuerpo no pertenece a ese espacio.
Y eso son instituciones que van conduciendo estas cosas. Yo creo que un poco en el fondo de todo esto está el concepto de la filantropía, ¿no? De cómo, incluso en este último ejemplo, yo lo pensaba cuando hablábamos antes de la colonización, o de la cristianización de Europa, pero mismo en este ejemplo que hablabais ahora, ¿no? Está otra vez la filantropía, el hacer entender o saber a las personas de ir hacia un determinado camino que va a ser lo que va a estar bien, ¿no? Para poder colonizarlas y poder apropiarse de o bien su mano de obra, si hablamos de intentar profesionalizar ya pues a chavales que pueden tener opción a tener una educación superior hacia un puesto de trabajo o eso, y bueno, hay un libro que no me acuerdo muy bien cómo se llama el autor, pero que habla de este concepto de filantropía y se llama ¿Qué es lo que ha hecho Dios por nosotros? What God has done for us, o algo así. Y habla de todo el tema de la colonización americana y cómo fueron apropiándose de los terrenos de los indígenas a través del engaño y a través de esta filantropía, de querer hacer el bien, y realmente sí que los estados creían que, o sea, volviéndolo de cuáles son la epistemología del poder, ¿no? Era esa epistemología la que ellos realmente creían que era el bien, lo que le hacían a estas comunidades deseducadas. Sí, yo sé que es mejor para ti. Yo sé que es mejor para ti. La epistemología del Ajá. yo sé que es mejor para Justo. ti. De que Ajá. mi epistemología es superior, la tuya es inferior, y yo sé mejor que tú que es mejor para ti. Ajá. Yo vengo con las mejores intenciones del mundo a decirte que es mejor para ti, a cristianizarte, a civilizarte, etc. Y en el proceso, con las mejores intenciones del mundo, va y los coloniza. Los inferioriza, les destruyen lo que tienen, los explota, los domina. Y esto puesto en el contexto, imagínate, europeo, de pues eso, hacer el bien para la comunidad europea, para que todas las naciones sean iguales y tengan los mismos derechos, libertades y oportunidades, ¿no? También volvemos otra vez a este concepto de filantropía. ¿Cuáles son esas políticas culturales o que se están llevando a cabo en Europa? ¿Quiénes son las personas que pueden influir en estas políticas, ¿no? Y bueno, pero nada, es solo un discurso abierto. No, eso es, o sea, lo de la filantropía y yo sé lo que es mejor para ti, eso es mentira. Yo sé lo que es mejor para mí, ¿entiendes? Y lo que me va a beneficiar a mí. Pero o sea, eso leería barato, o sea, yo no sé lo que es mejor para ti, yo creo que, yo creo que en ningún momento se hace por hacer el bien, se hace por hacer el bien para mí, por sacar el beneficio y por rentabilizar. Pero dentro de esa verdad cartesiana de que nos pensamos el yo imperial, ¿no? ¿Qué va? Yo creo eso... que en absoluto, o sea, que en ningún momento el ser humano o sea, ningún pueblo que colonizó a otro pensó jamás en hacer el bien. O sea, se pensó en sacar rentabilidad y en sacar beneficio propio, pero nunca pensó en hacer el bien para ti. O sea, ese rollo de yo voy con la verdad y yo lo hice, es como un poco una justificación, o excusarnos de alguna manera. Eso es mentira, o sea, es completamente mentira. Esa filantropía es... Una vez leí una escritora italiana, Oriana Fallaci, justificaba de alguna manera como le llamaban el gran hermano mayor de Estados Unidos, se metió en Vietnam y ¿sabes? Y pretendiendo hacer el bien. Eso es mentira, o sea, en ningún momento ninguna nación que coloniza a otra hace el bien y saben, desde luego, o sea, es mentira, pero ya está. Yo no estoy defendiendo la filantropía. Ya lo sé, yo estoy diciendo que para ellos sí decir... que es su verdad imperial. ¿Qué va? No, en ningún momento, porque yo en ningún momento cuando voy a la India y desmantelo los telares de la India, yo en ningún momento le doy a la India la misma... oportunidad de mercado, es lo que decías tú antes, ¿no? O sea, que ellos cuando liberalizan el mercado y cuando hay libertad de mercado es una vez que yo tengo el monopolio de toda la producción textil, ¿no? En el mundo. Entonces, ¿en qué momento yo te doy a ti las mismas oportunidades, te doy a ti los mismos recursos, te doy todo a ti con la misma? O sea, en ningún momento se hace eso. Luego es mentira, es completamente falso. No, ayer cuando hablabas del cristianismo, a mí me hiciste pensar, porque bueno, es cierto, no sé, el cristianismo es esa idea de
comparar con ovejas y el pastor, ¿no? O sea, ya un poco, cuando hablamos de la colonización cristiana, o sea, ya te meten desde que es pequeño y lo siguen haciendo el tema de que eres una oveja, ¿no? Y ellos son el pastor, ¿no? Este rollo de... Y claro, es ha sido una manera muy inteligente de... Porque además al cristiano se dice que tiene que poner la otra mejilla, ¿sabes? O sea, todos estos rollos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay muchas ovejas que sí, que practican la filantropía de verdad, de corazón, pero está claro que los pastores, vamos, están encantados de llevar el rebaño. Pero sí es una manera muy fácil de tenerlos a todos así calladitos, masitos, haciendo lo que ellos... O sea que estos son, en realidad, son discursos del poder, Claro. buscando cómo de alguna manera justificarse o buscando cómo de alguna manera a los ojos de ciertas poblaciones tener una legitimidad, pero lo que tú dices es cierto, o sea, en el fondo del fondo es una gran mentira y la gente que está en el lugar haciéndolo saben lo que están haciendo y saben por qué lo están haciendo, ¿entiendes? Por ejemplo, cuando Estados Unidos invade Afganistán, porque dice que las pobres mujeres afganas están siendo abusadas por estos hombres. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ese fue el discurso que usó Bush. Y montones de feministas occidentales se tragaron ese cuento y se fueron del lado de la invasión imperialista de Afganistán. Pues resulta que desde ya unos años antes ya Estados Unidos estaba negociando con los talibanes pasar unos tubos de gas que venían desde el norte de Afganistán para traer ese gas para acá, para el Océano Índico y sacarlo por ahí, y para sacarlo para exportar. ¿Y qué pasa? Los talibanes le pusieron obstáculos. Y claro, se rompieron las relaciones. Y luego, claro, hay que invadir Afganistán. Y lo primero que hicieron fue eso. Eso no se habla en la prensa, pero lo primero que hicieron fue vender esto a compañías transnacionales que ya entraron allí, metieron los tubos y eso desde hace ya 10 años que están exportando gas por el territorio de Afganistán, donde metieron toda esa tubería. O sea que los intereses estaban allí definidos desde antes de haber invadido Afganistán y ya sabían a lo que iban. Y lo mismo con Irak, que estaba considerado en el momento el país con la segunda reserva de petróleo en el mundo. Entonces, parte de la idea era, bueno, aquí nos dividimos este pastel. Y eso estaba también pensado desde mucho antes, el tema del petróleo. Entonces, luego se utilizan estos discursos buscando legitimidad ante las propias poblaciones occidentales, no ante la gente que está allá. La gente que está allá sabe lo que están viviendo y sabe lo que está pasando. Es para acá, el consumo de aquí. Que la gente de aquí se crea que las tropas españolas están allí ayudando a no sé qué, y los de aquí no vayan a irse a la calle contra eso. ¿Te fijas? Pero allá, sobre el terreno, el que lo está ejecutando y el que está sufriéndolo, saben lo que está pasando allí y saben a qué van. En eso tú tienes razón. Pero ¿no crees, Ramón, que en cierto sentido los países sí deberían tener un código de conducta básico? Es decir, que no se debería permitir las cosas que pasan en Ruanda o con los niños, o pues eso, lo que le pasó a las mujeres afganas, que no podían ir al médico, que tenían que encerrarse en casa, que no debería haber realmente los países... Yo no hablo de intervención militar, pero siendo todo eso cierto, yo soy de las que se alegró por las mujeres afganas, es decir, lo reconozco. Oye, pero ¿viste dónde están las mujeres afganas hoy? Joder. Las mujeres afganas hoy están bajo el poder de los, ¿cómo se llaman? Los señores de, ¿cómo se dice en español? Los de señores de la guerra, Sí, los los warlords. warlords, que son los que controlan ahora los diferentes territorios de Afganistán, y ahora las mujeres afganas son violadas sistemáticamente. Claro, sí. O sea,
el cuento de que Occidente entró allí para disque liberar a la mujer es un gran cuento. Lo que hicieron fue que hicieron de Afganistán el país productor de heroína número 1 en el mundo. Sí. Es el país donde ahora está dividido en estos feudos de los señores de la guerra, que mandan arbitrariamente en diferentes espacios de territorio y funcionan con una arbitrariedad brutal. Las mujeres son sistemáticamente violadas. O sea, no estoy diciéndote que lo de los talibanes fuera el paraíso, pero lo que hay ahora es mucho peor de lo que había bajo los talibanes. Bajo los talibanes, el cuento de que una mujer no podía ir a un doctor, eso es cuidado. Eso lo lees en El País o en el ABC. Pero, sí, va al doctor. La cuestión no es esa, la cuestión era que la mujer, las obligaban a usar la burka, todo este tipo de cosas, ¿no? Que no es que yo estoy de acuerdo con eso, pero un momento. Una cosa es un problema que hay dentro de un país y cómo vas a hacer para resolver ese problema, y para eso tiene que haber una lucha política dentro del país, porque no lo vas a resolver con una invasión imperialista de afuera, que a lo que viene, que no trae nada bueno debajo del ala. Y no solamente eso, que lo que trae es peor, porque tú lo que haces es destruir todas unas redes sociales ahí, con las cuales de alguna manera se sostenía la gente. Ahora allí es sálvese el que pueda. O sea, la situación de las mujeres afganas hoy, incluso mujeres de los movimientos que llegaron a apoyar la invasión, hoy denuncian la invasión como algo peor de lo que había antes. Puede ser que los resultados fuesen peor, pero yo tampoco creo que sea bueno quedarse con los brazos cruzados. Realmente, si hay poblaciones que están pidiendo ayuda, te hablo de homosexuales en Cuba hace años, o te hablo, es decir, hay poblaciones que están pidiendo ayuda, que no tienen, están pasando por encima de los derechos humanos, y yo entiendo que a veces hay que, los demás, no sé, yo me pongo en la situación de esa gente y estás deseando casi que alguien rompa o dictaduras de esas opresivas, que no, realmente no deberíamos, no sé de qué manera. Vamos a ir a la historia, porque es que si no nos enredamos. Los talibanes, ¿cómo llegaron los talibanes allí? Los puso Estados Unidos. Ahí está. Puso Estados Unidos allí. Ahí está. Los pusieron Arabia Saudita y los Estados Unidos para... ¿Qué pasó? Estados Unidos es un yihadismo internacional organizado por la CIA. ¿Sabe lo que es la CIA? La Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Organizan Al-Qaeda para luchar contra el Imperio del Mal. El dirigente de la operación es Osama Bin Laden, ¿no? Osama Bin Laden, trabajando para la CIA, organizando toda esa red de yihadistas contra el Imperio del Mal. ¿Quién era el Imperio del Mal? La Unión Soviética, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? Derrotan al Imperio del Mal, se van las tropas soviéticas de Afganistán, ¿y qué pasó? Un vacío de poder. Y empieza una guerra civil entre todas estas facciones. ¿Y qué hace Estados Unidos y Arabia Saudita? Organizan a los talibanes. ¿Tú sabes lo que significa talibán? Estudiante. ¿Quiénes son los talibanes? Son los refugiados de la guerra civil y de la guerra contra el Imperio del Mal, que fueron a madrazas organizadas en Pakistán con dinero de Arabia Saudita. En Arabia Saudita las mujeres no pueden conducir. Las mujeres no tienen ningún derecho. Y nadie dice nada. ¿Tú has oído en la prensa Arabia Saudita como el imperio del mal? Como uno de los ejes del mal. ¿Verdad que no se habla así? No se habla así porque es un aliado de Occidente. El fundamentalismo wahabista, que es el que realmente crea ese tipo de fenómeno, que es una especie de islam colonizado, porque es el islam que imitó a los fundamentalistas protestantes a partir de la colonización británica de esa región del mundo. De ahí viene el wahabismo. O sea, el wahabismo no es islámico, o es islámico entre comillas, porque no es una tradición del islam, una tradición que emerge recientemente
en el siglo XVIII y XIX con la colonización británica de esa región del mundo. Entonces, ¿qué pasó? Colonizas el sitio y empiezas a imponer una versión del Islam que es una imitación de los fundamentalistas protestantes. El Islam, si tú quieres conocer el Islam, estudia al Andalus. Las fuentes originarias del Islam, ahí tú veías otra cosa, eso era otra cosa, el Andalus. No era el wahabismo de Arabia Saudita, que eso es otra cosa, donde las mujeres ocurre todo lo que tú dices. Pero eso es una creación occidental. Los propios imperios occidentales que han creado eso. Y los han financiado y los siguen sosteniendo. Y los reyes de Arabia Saudita son aliados de Occidente en todos esos proyectos de dominación imperial de la región, y Arabia Saudita entrega el petróleo a Occidente y todo el dinero que se ganan los reyes de Arabia Saudita. Mira, reyes, ¿cuándo en el Islam ha habido monarquías? Nunca ha habido monarquía en el Islam. ¿De dónde salió eso? Pues imitando la monarquía británica. ¿De dónde salió esto de reyes y monarcas en el Islam? Eso nunca existió. Por eso viene de la colonización británica. Bueno, Arabia Saudita, todo el dinero que tienen, que son miles de billones, ¿dónde lo meten? En los mercados financieros de occidentales. Entonces, ¿qué pasa? Arabia Saudita tiene un proyecto de alianza con Occidente, y Occidente, ¿qué hizo? Los financió, los organizó para combatir el comunismo durante los años 50, 60 y 70 y 80, para combatir el imperio del mal. Y eso lo hicieron desde los 50, pero eso adquirió una forma ya mucho más fuerte en la guerra contra la invasión soviética de Afganistán. Y los organizan, les dan armas, les dan recursos. Bin Laden es el que organiza toda esa red que se llama Al-Qaeda, y es una red de la CIA. ¿Y qué pasó? Derrotan a los soviéticos se van y se quedan ahí facciones peleando entre ellos. Y hay una guerra civil. ¿Y qué hacen? Los talibanes son los estudiantes que tienen, los niños refugiados que estaban en Pakistán educándose en las madrasas de Arabia Saudita, wahabíes, de esa versión protestante del Islam, que los organizan militarmente entre la inteligencia pakistaní americana con dinero saudí, y los tiran por el sur para poner orden en la guerra civil de Afganistán. Y son los que toman el poder e imponen un régimen wahabí como el de Arabia Saudita, y Estados Unidos no tiene ningún problema, ni Europa Occidental, porque al principio llegaron bendecidos por los saudíes y por todo el mundo. ¿Qué pasó? Que cuando se sientan a negociar el tema del gas, que era el tema importante para Occidente, pues resulta que no logran negociar con ellos eso, porque no les dan autorización a Occidente. Entonces ahí es que se convierten en enemigos, y ahí es que viene el tema de las mujeres. Mientras las mujeres estaban oprimidas allí, y están oprimidas en Arabia Saudita, tú no oyes nada. Entonces, si te vas a tragar ese cuento, te puedes tragar el cuento fácilmente, ¿no? Porque uno lo que oye en la prensa es, no, qué barbaridad. Pero si no conocen la historia de qué fue lo que pasó y cómo se construyó todo esto, entonces es fácil tragarse el cuento. Pues el cuento que nos hacen, del cuento de hadas, que hay unos bárbaros haciendo barbaridades a las mujeres. Y ya. No te cuentan cómo fue que esa gente llegó al poder, y quién está detrás, y quién lo financió, y qué fue lo que hicieron, y qué tipo de versión del Islam es la que están metida allí, y cuáles son los intereses detrás. Lo que pasó fue que si los talibanes hubieran dado luz verde a los gasoductos,
no hubiera habido guerra en Afganistán. Sería como Arabia Saudita, que dio luz verde a que explotaran el petróleo de allí. Que no hay problema. Por otro lado, tienes el caso de Irán, donde un país que destruyeron la democracia con un golpe de la CIA, golpe de Estado de la CIA en el 52, 53, un gobierno democráticamente electo, Mossadegh, lo destruyeron y pusieron ¿a quién? Al Shah de Irán, lo pusieron en el poder. ¿Y qué hacía el Shah de Irán? Pues el Shah de Irán, con las teorías estas que estamos criticando aquí, bueno, ¿qué hizo? ¿Por qué destruyó a Mossadegh? Porque Mossadegh quería poner los pozos de petróleo en manos del Estado de Irán, fuera de las manos de las transnacionales británicas y americanas. Y ya eso le costó mucho, porque le dieron un golpe de Estado, pusieron al Shah en el poder y el Shah, luz verde a las transnacionales, que exploten todo el petróleo que quieran. Y mano dura contra el que se levante. Y fue una dictadura sanguinaria. Ponte los zapatos de un iraní. Vamos a suponer que tú eres de Irán. Y vienen y te destruyen tu democracia. Se quedan con todos los recursos que tú tienes. Y luego, ¿qué dicen? ¿Qué decía el Shah de Irán? Que el pueblo iraní es pobre. La cultura de la pobreza que hablábamos ayer. ¿Por qué? Son pobres porque tienen una cultura que es muy tradicionalista, no es moderna. Y tienen que abandonarla y hacerse moderno. Y empieza a reprimir las prácticas de su cultura, que son musulmanas. Tú no te puedes vestir así, tú te tienes que vestir como un occidental, tú tienes que hacer esto y lo otro. Y una dictadura sanguinaria que mató mucha gente, que torturó gente, financiada por Europa y Estados Unidos. Apoyada por Europa y Estados Unidos por décadas. ¿Y qué pasó? Un levantamiento de la gente, pues la gente se hartó. Pues ese era el Franco de allí. La gente se hartó. ¿Y la revolución qué carácter adquirió? Pues islámica, porque era lo que estaba reprimiéndose. El tipo reprimía el Islam y la gente se afirmó como islámico y luchó como islámico y crearon que una democracia islámica. Es una democracia. Hay elecciones, hay un montón de candidatos. No existe lo que existe acá de que un candidato que se confabule con unas corporaciones tiene más dinero para comprar más anuncios comerciales y más tiempo en la televisión y claro, gana las elecciones. Allí no, allí está reglamentado. El Estado te da el dinero a todo el mundo por igual y tiene todo el mundo tiempo por igual para debatir en las elecciones. Y los ayatolás son lo que expertos en la jurisprudencia islámica, lo que llaman aquí los jueces de la Corte Constitucional, que se llama, que cuando se tranca algo en el espacio civil, pasa a estos jueces que deciden, igual que aquí. Pero ¿qué pasa? Pecado mortal. Viene la Revolución Islámica y nacionalizan el petróleo. Se lo sacan de las manos a las corporaciones americanas. Pecado mortal. Ahora te haces enemigo. Ahora eres enemigo, ¿no? Porque ya te metiste con nuestros intereses. Y además ahora la ganancia de ese petróleo ya no va para las multinacionales, ahora va para el pueblo de Irán. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Estados Unidos y Occidente? Le hicieron la guerra sucia de la CIA de 8 años con el agente de la CIA, Saddam Hussein, que era un agente de la CIA, Saddam Hussein. Era un tipo que trabajaba para la inteligencia americana. Y la guerra sucia de 8 años de Irak contra Irán. ¿Se acuerdan de eso? Para destruir el ejemplo de Irán. Y le metieron 8 años con guerra bacteriológica, que se la dieron los americanos, para que se la tiraran los iraníes. Las armas bacteriológicas las obtuvo Hussein porque los americanos se las dieron. ¿Y se la dio quién? Donald Rumsfeld, cuando él era el ministro de Defensa de Reagan en los años 80. Y financian la Irán Contra. Cuando capturan a Saddam Hussein,
Donald Rumsfeld, que ahora era el secretario de Defensa de Estados Unidos bajo Bush hijo, ¿qué es lo primero que dice? ¡Prisionero de guerra! Y todo el mundo se quedó sorprendido porque hasta ese momento todos los prisioneros iban a Buraí a torturarse y a ninguno lo declaraban prisionero de guerra, porque la declaración de prisionero de guerra tiene implicaciones en la ley internacional, que es que tú reconoces los derechos de un prisionero de guerra bajo la Convención de Ginebra, que le tienes que respetar una serie de derechos. Pues él lo declaró prisionero de guerra. ¿Por qué? Le concedió los derechos. Porque él tenía miedo que Hussein, como los británicos estaban participando en la invasión y los españoles también, ellos firmaron el tratado de la Corte de la Haya. Los americanos nunca la han firmado, ni la van a firmar. Tenían miedo que Hussein fuera extraditado a la Corte de la Haya por crímenes contra la humanidad, por haber tirado las armas bacteriológicas contra los kurdos. ¿Por qué tenía miedo Rumsfeld de eso? Para que no lo largara. Para que no lo implicaran a él, porque él fue el que le dio las armas bacteriológicas. Y en la ley internacional está claro que tan culpable es el que la tira como el que se la da. Y por eso es que él dice públicamente es prisionero de guerra para que fuera juzgado en Irak, en un juicio a puerta cerrada que nadie escuchó que se discutió allí. A ver si alguien escuchó que se discutió en el juicio contra Saddam Hussein y luego lo colgaron. Bueno, serían escenas y todo esto, pero ¿por qué no se lo cargaron directamente? ¿Por qué no lo mataron? No, le hicieron un juicio para supuestamente seguir las leyes, ¿entiendes? Y para que no dijera que se violaron sus derechos humanos y no sé qué, y que se hiciera puerta cerrada allí y que no saliera en La Haya, que ahí sí que hubiera sido un escándalo internacional, porque Saddam Hussein sabía un montón. Imagínate si sabía un montón, que 3 de los abogados de Saddam Hussein los mataron durante el juicio. Él tuvo que buscar 3 veces abogados, porque los abogados llegaban a defenderlo y los mataban las mismas tropas americanas. ¿Por qué? Porque estos abogados sabían demasiado. En el juicio se estaban dilucidando cosas que nadie escuchaba, pero esos abogados lo escucharon. Y los fueron matando sistemáticamente, por eso es que los mataban. Por eso Saddam Hussein tuvo como 3 abogados distintos, porque los mataban. El que fuera voluntario a defenderse a Saddam Hussein se enfrentaba con un problema serio. Entonces, ¿qué pasa? Le hacen la guerra sucia a Irán, 8 años. Ocho años de guerra, o sea, destrucción, muerte, guerra bacteriológica. Finalmente lo declaran eje del mal. Y en Irán es uno de los sitios del mundo islámico donde las mujeres tienen mayor participación y mayor poder que en ningún otro lugar del mundo islámico. Una pregunta, Ramón, porque me quedó antes la duda cuando hiciste el repaso de la historia de Irán, que a mí me pareció recordar que había leído algo de que cuando hubo la revolución islámica, en esos momentos de revolución en que habían diferentes facciones y estaban los islámicos, había otros grupos, que Estados Unidos y Occidente, Francia, apoyaron a la facción islámica porque pensaban que a lo mejor iban a ser sus aliados, pero luego se les fueron en contra. Es que no sé. Sí, lo que pasa es que ahí hubo contradicciones, porque en ese momento, cuando se da la revolución islámica, están apoyando todo el tiempo al Shah de Irán hasta el final, por la cosa anticomunista, pues pensaban, como había movimientos de izquierda comunista también en el movimiento, pensaban que si apoyaban lo que habían hecho con los wahabistas, pensaban que se repetía con los chiíes. Y resulta que en el chiismo hay un pensamiento crítico, radical, antiimperialista, que ellos no se esperaban. Claro, es que ahí es otra de las hipocresías, de ese momento de apoyo lo ocultan, ahora no se sabe para nada que... Claro, lo apoyaron porque, oye, es que no es que lo apoyaron porque querían que cayera el Shah, es que el Shah se iba a caer y tenían que montarse en el barco con alguien, porque si no el barco se iba a la deriva. ¿Y con quién se iba a montar? Bueno, pues pensaron, nos montamos con este. Y entonces apoyan a Khomeini y al movimiento islámico pensando que ese movimiento islámico se iba a vender a Occidente como se vendieron los wahabíes. Pero resulta que no se vendieron a Occidente.
Resulta que hicieron una democracia islámica con derechos y todo, algo que no inconcebible para Occidente, porque Occidente lo que quería era una dictadura wahabí, que le entregara el petróleo a Occidente y mantuviera a todo el mundo en su sitio. Pero no, esta gente hizo un proceso democrático y además le quitaron el petróleo a Occidente. Y con un papel muy importante de la mujer iraní. Y un papel muy importante de la mujer. Las mujeres tienen un nivel de participación en la sociedad iraní, en las universidades, en ingenieros, en abogadas, hay allá todas las mujeres, hay por todos lados. Pero no se habla de eso. O sea, no se habla de eso, se habla el eje del mal. Entonces Arabia Saudí, que sí es un lugar oscurantista, desde muchos puntos de vista, entonces de ese no se habla, ese es un aliado. Pero es que a mí me extraña, no es que me extrañe, pero me parece curioso porque yo creo que más o menos, no sé si ahora a lo mejor tenéis otra visión, pero desde las partes más progresistas o quizás más de izquierdas de aquí de España, yo diría que la visión de Irán es bastante negativa y en conferencias o círculos, foros sociales, lo que sale es sobre la revolución verde, creo que se llama. Sí. Entonces, no sé cómo se asimila tu visión en estos círculos. Bueno, si tú hablas de esto en ciertos... Bueno, lo que yo estoy, en primer lugar, vamos por paso. O sea, estoy contestando la pregunta de la compañera. Sí. Okay, porque si no, seguimos, se enreda la cosa y no terminamos de contestar aquí y luego pasamos acá. O sea, el tema aquí es, en otras palabras, lo que te quiero decir es que esa idea de que estas culturas hacen estas barbaridades como si fuera una cosa ajena al mundo occidental, que el mundo occidental ahora tiene que asumir responsabilidad, es un gran cuento que nos han hecho y que si tú no conoces la historia es muy fácil que te engañen. Porque eso que aparece como una barbaridad allí en Arabia, en el wahabismo de los talibanes, eso tiene una historia por detrás que tiene que ver con el colonialismo occidental en esa región. Y que los talibanes llegan allí precisamente porque vienen apoyados por Occidente y vienen con el bagaje wahabí de Arabia Saudita. Que eso tiene otra historia con el colonialismo británico y con las sectas protestantes y todo eso. Y eso es lo que luego aparece como el Islam, mira para allá, qué barbaridad. Pero el Islam es tan diverso como el cristianismo. Hay de todo en el Islam, como lo hay en el cristianismo. Lo que pasa es que aquí incurrimos en un tipo de islamofobia donde homogenizamos todo el mundo islámico y lo que nos ponen en la prensa es eso y nos creemos que todo es así. Además no nos explican cómo eso surgió. La historia de eso, no nos las explican tampoco. Nos creemos. El otro día lapidaron a una mujer en Arabia Saudita. O sea, no hay escándalo en la prensa, no hay nada sobre ese tema. ¿Te has fijado? Primero que la lapidación en el Islam es una cosa minoritaria, o sea, no hay casi ningún país islámico que apoye eso, para empezar. Y hay algunos países que está allí en la ley, pero nunca lo implementan, lo ignoran. Donde se implementa es en un lugar como Arabia Saudita. Y de eso no te hablan. ¿Por qué? Y ahí es donde viene el doble estándar, o sea, el doble rasero. ¿Cómo te van representando cosas para que tú te creas este cuento y por detrás es otra historia? Entonces, por eso te digo, cuidado, porque eso que tú crees que, pero estas culturas, qué horribles son, mira lo que hacen. Perdóname, que por ahí está la mano del Occidente y está además, detrás de muchas de esas cosas que vemos, una manipulación en la prensa impresionante para que la opinión pública occidental se vaya de este lado y no de aquel. Y apoye esta invasión militar aquí y no allá. Ahora todo lo que les dirán es una cosa horrible. Pero de Arabia Saudita, nada. Porque están así en la cama con los países occidentales. Entonces, no hay problema. Siempre y cuando
tú juegues con el juego, no hay problema. Tú provees la materia prima barata, tú provees la mano de obra barata, todo el dinero que te gana, inviértelo aquí en los mercados financieros occidentales. Eso tampoco de que te lo lleves para otro lado, ¿no? Y mientras tú hagas eso, no hay problema. Cómete los nenes crudos allí, no pasa nada. O sea, que todo este discurso es una gran hipocresía orquestada, que detrás de eso no hay buenas intenciones. Y luego utilizan ciertos discursos de que no hay que salvar a estas mujeres aquí, hay que salvar a estos niños aquí, con ese discurso misionero, etcétera, paternalista, como si no tuviera nada que ver lo que pasa allí con lo que pasa aquí, y con las políticas imperialistas de aquí a allá. Como si fuera un problema de la cultura de estos pueblos salvajes. Mira lo que hacen allí con las mujeres y los niños. Como si esa historia no tuviera nada que ver con lo que Occidente ha hecho allí. Y luego uno viene, lee esto y dice, no, pero espérate, es que mira, es que también, es verdad, mira, esta gente, mira qué bárbaros son, sí, pues hay que irlos a ayudar, y sí, mira, también hay que, te fijas, y uno cae en esa trampa. Y cuando vienes a ver, con las mejores intenciones del mundo, está entrampada en otro proyecto imperial. Léete la película, mírate esta película que está en YouTube, que se llama Zero, en inglés Z-E-R-O. Yo no sé si está traducida al español. Si la han doblado, si han puesto allí la... Subtítulos, yo creo que sí que tiene, creo. Zero, Z en inglés, Z-E-R-O. 2 puntos, an investigation into 911. Mírate esa película. Y mira a ver todo el cuento, y compara lo que dice esa película con lo que te han contado de septiembre 11. Es un documental, mira. No sé si entiendes inglés. ¿Tú entiendes inglés? No, poco. No, bueno, a ver si aparece, a lo mejor está online. Yo creo que sí que está. Con los subtítulos en español. Yo creo que tiene subtítulos. Creo que sí. Sí, pues esa película la has visto. Sí. Sí, esa película es impresionante. Las cosas que aparecen ahí, y las tienes que ver no una, 2, 3 veces, porque hay muchos detalles, muchas cosas ahí que son impresionantes, que te van a dejar con la boca abierta. Pero esas teorías conspiranoicas, ¿tú crees entonces que muchas tienen, porque luego en la red hay un montón de teorías que yo ya no sé si son ciertas o no, conspiranoicas, que si el 11S fue Bush, que si, ¿sabes? Todo. No, mira, está las teorías conspiranoicas que ellos mismos producen para desacreditar cualquier teoría conspiranoica. Vale. Y desacreditar cualquier... Y entonces aparecen 100 versiones locas allí. Y está la gente que ha hecho investigación seria. Claro. Que no es teoría de conspiración, es una investigación seria. Claro, pero el usuario no sabe cuál, claro. Tú sí, porque sabrás, este es fulano y este está aquí. Bueno, Claro. por eso te estoy recomendando esta, porque Sí. esta gente hizo una investigación seria, míralo para que veas. Sobre lo que pasó en septiembre 11. La película se llama Zero con Z. En inglés, Zero. 2 puntos, an investigation into 911. ¿Lo encontraste? Mira, ¿tiene subtítulos? Bueno, te invito a que leas eso simplemente como un ejemplo de todos los cuentos que nos hacen. De los cuentos que nos hacen. Pero volviendo a lo que tú decías, el tema de los talibanes tiene una historia larga por detrás, que si no la conoces es muy fácil uno caer en la trampa de que de momento, mira qué generoso Estados Unidos, se preocupó por las mujeres afganas. Ahora Bush es feminista. El mismo Bush que está pasando leyes en Estados Unidos contra las mujeres, quitándole derechos a las mujeres, es el mismo que aparece, no, la pobre mujer afgana hay que irla a salvar. Oye, es que es una cosa que de verdad, es que es insostenible. O sea. Y claro, si uno no conoce bien la historia, lo que está pasando, pues uno cae en la trampa y dice, bueno, es verdad, mira qué jodido esta cosa allí con las mujeres afganas. Y resulta que ahora las mujeres afganas están peor que nunca. Sí, pero Obama quería irse de Afganistán en cuanto subiese... ¿Cómo?
que Obama se quería ir de Afganistán, fue una de sus promesas, y ahí sigue ahí, no ha sido capaz de irse. No se va a ir tampoco, no. Pero ¿quién te dijo? ¿Pero desde cuándo tú le crees a un político? Bueno, pues mira, a mí Obama me parecía honesto. No, pero es que ninguno de esa gente que llega allí, esa gente llegó allí después de haber negociado 100 cosas, ¿viste? Nadie llega ahí. Sácate de la cabeza la idea que en Occidente alguien llega a presidente porque, mira, gané las elecciones limpiamente. Aquí todo el mundo que llega a una posición como presidente de los Estados Unidos, presidente de España, ya se ha sentado a negociar con la gente que manda de verdad. No te creas el cuento, Sí, que esa gente está allí porque llegaron allí, ganaron y ya. No, esa gente se sentaron a negociar. O sea, yo te voy a apoyar si tú cumples con ABCD. Si no, tú no ganas las elecciones. Eso es así, como te lo estoy diciendo. Eso no es que Obama va a ganar allí porque hay tiempo igual para todo el mundo, el Estado le va a dar igual dinero a todos los candidatos, y no, eso es que te metieron una millonada de dinero allí para que tú pudieras ganar. ¿Quién metió esa millonada? Wall Street le metió la millonada, porque él hizo los compromisos que había que hacer con Wall Street, con el capital financiero, y metió los cuadros de Wall Street allí en el poder, los mismos que causaron toda la crisis. Mírate la película, este es otro documental, que se llama, ¿cómo se llama este? Que ganó el Oscar de Mejor Documental en el 2000. Inside Job. Inside Job. ¿Lo conocen? Sí. ¿Tú conoces ese documental? Inside Job. ¿Sabes lo que lo conoces? No. Ese, míralo 5 veces. Porque ahí sí que te digo que este es un documental que ganó el Oscar del 2010 o 11. Sí, El 2010, ¿no? Y este documental es un documental que te explica la crisis actual. Cómo es que la produjeron y cómo es que se los robaron el dinero. El dinero no desapareció, amiga. El dinero está en algún lugar, lo que pasa es que no está en tu bolsillo. Eso fue lo que pasó. Está en el bolsillo de otra gente. Mira ese documental. Ahí te explica todo lo que tú necesitas saber para ver cómo es que lo hacen. Y ahí vas a ver cómo la administración Obama está comprometida desde el primer día con ellos. Ahí lo vas a ver clarito, las negociaciones que se hicieron. Mírate ese documental, Inside Job, pero lo tienes que ver varias veces. Está en castellano, yo lo he visto en FENAC, doblada al castellano en FENAC. Yo lo he visto aquí en FENAC. Eso está en inglés, pero está doblada. ¿Verdad que está doblada? Sí, ese seguro. Seguro que está doblada. La consigues en FENAC o en Amazon por nada, por 8 euros, 10 euros, una cosa así. Y está en YouTube también. Está en YouTube también, bueno. Hay otro muy bueno que es In Debt We Trust, que es en la deuda confiamos, en vez de jugando con el In God We Trust que aparece en El dólar. Y ese es muy bueno porque va un poco más no a la macroeconomía, sino a la microeconomía, cómo nos fiamos de la Mastercard, de la deuda, y está súper bien ese documental. Pero yo les recomiendo que mire Inside Job. Inside Job en inglés significa, es cuando alguien ha hecho un robo con información de adentro del banco. Vamos a ver que alguien robó el banco, pero obtuvo información de adentro. O alguien robó, qué sé yo, una institución, pero obtuvo información. Eso se llama Inside Job en inglés. La frase quiere decir un robo con información de alguien de adentro. ¿Ok? Entonces, tienes que ver ese documental. Tienes que ver Zero y tienes que ver este otro. Porque estos dos documentales te van a mostrar cómo estas cosas operan. Que no es como el cuento de hadas que nos hacen. O sea, en otras palabras, tú vas a ver ahí que Obama está así, mira, desde el principio, con las manos. Ya no es que sean las manos atrás, es peor, es que él, para poder llegar ahí, tiene que hacer todas estas negociaciones. Que es cuando entonces finalmente Wall Street le pasa todo el dinero que necesita para ganar las elecciones. Sin dinero tú no ganas elecciones. En ninguna parte de Occidente. Las elecciones no son como en Irán, que tú tienes 120 candidatos, todo el mundo con tiempo igual y dinero igual. Aquí no, aquí son 2 o 3 candidatos. Y ya. Y el que más dinero tenga y el que más... Esos son los que ganan las elecciones.
¿no? Y claro, si los poderes que tienen el dinero no te respaldan, entonces ¿con qué tú vas a hacer campaña electoral? ¿Con qué dinero? ¿Quién te lo va a pagar? ¿Te fijas? Eso está ya comprometido desde antes. Ya desde el momento que te lanzas, ya estás negociando para que te den el dinero. Y la negociación es dando y dando. No es de gratis. Entonces, todo eso, tienes que mirar todo eso y no dejarte llevar por estos estereotipos de que la cultura del otro es pobrecito, así, asado, porque todo eso son construcciones de la prensa, la gran mayoría construcciones. No es que no hayan problemas en las culturas, pero hay problemas en esta también. Hay problemas en todas las culturas. Entonces tú no vas a usar los problemas de una cultura para justificar y invadirlo. Yo puedo venir y decir, mira cuántas mujeres matan al año los esposos a las mujeres en España. Y con eso decir, mira, esa es una cultura que mata a las mujeres, vamos a invadirlo. Y puedo usarlo de excusa para... Perfectamente. Mira, puedo usar, si hay una agenda imperialista de meterse aquí, usan eso de excusa. Y dicen, mira, aquí las mujeres, mira esto, mira aquello. Y luego las feministas americanas salen allí con las banderas en alto, invaden ese país, que las mujeres están jodidas, las matan, no sé qué, ¿entiendes? Y salen las feministas blancas occidentales trajándose el cuento. Te lo pongo de ejemplo invertido, un poco a ver si ves lo que te quiero decir. ¿Entiendes? Todas las culturas tienen problemas, pero no es excusa para irlos a invadir, o para ir allí a decirles cómo es que tienen que hacer esto o aquello. Además de que, del problema que te estoy tratando de decir también, de que eso los talibanes, cuidado, porque eso es una construcción que tiene una larga historia y complicidad con Occidente. No es que esa gente llegó allí, que son una cultura de allí y ya, no, es que allí, esa gente llegaron allí como parte de toda una operación, donde Arabia Saudita tiene un rol fundamental, las agencias de inteligencia occidentales, o sea, todo eso estaba todo el mundo metido allí. Yo quería preguntar por lo que estamos hablando ahora, cuando tú hablaste de Obama, ¿no? Entonces dices, pues sí, primero él tenía las manos atadas, entonces Obama es negro, ¿no? Pero en realidad no es negro. Yo quiero decir, desde el momento que una persona, de lo que hablabas de la universidad occidentalizada, cuando tú dices que hay que construir, ¿no? Pues un pluriverso, donde haya, ¿sabes? Un proceso dialógico entre iguales, ¿no? O sea, y no esos procesos falsos, hipócritas de integración o de inclusión o exclusión, que, o sea, estás dentro del colonialismo plenamente. Entonces, ¿cómo se puede construir un pluriverso o pluriversos cuando precisamente las élites o la gente que llega a la élite, negros, chicanos, me da igual, chinos, o sea, de la clase que sea, van a entrar en esa universidad occidentalizada, ¿no? Aunque en California pues se siguiesen manteniendo las cuotas, las políticas de discriminación positiva por la que pues hay un número de alumnos de esta y esta y esta etnia, cultura que pueden entrar a la universidad. Si luego dentro de la universidad y ya dentro del sistema educativo, o sea, desde primaria, esa gente es educada desde un punto de vista y desde un... ¿Tú estuviste ayer? ¿Cómo? ¿Tú estuviste aquí ayer? No. No, pero estuve en el Es que seminario. ayer yo le di durísimo a este tema, esto que tú estás lanzando. Bueno. Y ayer yo dije cómo Obama es parte de la estrategia del multiculturalismo, de mostrar un rostro blanco a la supremacía, un rostro negro a la supremacía blanca, y dije también cómo Obama, la estrategia, o sea, Obama está trabajando para la supremacía blanca, y que eso es un resultado de las nuevas formas de dominación a partir de la lucha anticolonial y de la lucha de derechos civiles en los Estados Unidos. Es decir, Obama es un presidente que con un rostro negro, pero haciendo supremacía blanca. Además mencioné cómo las universidades occidentalizadas es un aparato de poder mundial que socializa a las élites del mundo en un esquema occidentalocéntrico. No importa de qué color tú eres o de qué país tú vengas. Claro. Y cómo es un aparato de poder mundial que es la que produce las élites occidentalizadas que van a hacer el trabajo para el sistema, tanto en el tercer mundo como en el primer mundo. Entonces, hablamos de todos esos detalles ayer. O sea, lo que te quiero decir es que la pregunta que tú me estás haciendo es muy buena y válida, pero que ayer
la elaboramos bastante, ¿no? Todo. Pero tú te preguntabas más por la solución, ¿no? Claro, yo preguntaba cómo se puede hacer. Bueno, hablábamos de la necesidad de entonces, tiene que haber una lucha, primero, estaba hablando del tema de la necesidad de organizar un mundo donde otros mundos sean posibles, pero también hay que hacer una lucha que sea una lucha antisistémica. Y de eso voy a hablar en detalle mañana. Porque hay que ver contra qué tú estás luchando. Si tú no identificas la cartografía del poder, estás dando palos ahí a ciegas, no sabes contra qué estás luchando. Entonces mañana yo voy a discutir una cartografía del poder que es diferente a la cartografía del poder que la izquierda blanca occidental ha planteado o ha presentado. Entonces voy a hacer un trabajo de descolonizar la economía política. Eso lo voy a discutir mañana. Yo te quería hacer una pregunta que es más una curiosidad. Porque yo sé que tú vas a Alemania y tal, y cuando les planteas y les cuentas toda la historia de la colonización epistemológica, ¿qué dicen por allá los alumnos? Bueno, hay grupos de coloniales en Berlín, hay grupos de coloniales por diferentes partes, en Londres, en diferentes lugares. Claro, pero nunca tuviste que hablar para... Sí, pero sí, yo he tenido experiencias donde pueden reaccionar violentamente. Sí, ¿no? Sí, donde se han levantado a casi agredirme, ¿no? Yo he tenido esas experiencias, por ejemplo, en Berlín. Y he tenido experiencias así, sí, hay reacciones viscerales, hay negación, hay ese tipo de cosas, claro. Pero también hay movimientos de coloniales en todos esos lugares. Y hay personas, bueno, que están empezando a preguntarse todo esto, ¿no? Pero bueno, también los hay aquí, ¿no? O sea, no quiero Los hay aquí también, claro. Claro, no en Alemania, o sea, no. No te puedes ir muy lejos, aquí puede haber alguien que te agreda también por decir. Ah, sí, sin duda. Te lo encuentras también, o sea, lo que te quiero decir es Sin duda. Que bueno, hay diversas reacciones dependiendo de la audiencia y de quién. A mí también una reflexión en alto, me sorprende también muchas veces pues con lo que estamos hablando ahora, porque lo de Afganistán, vale, te tienes que remontar 20 años, pero es que la gente no se da cuenta, o el ciudadano medio occidental, como hasta hace poco el señor Mubarak era un demócrata, el señor Gaddafi era un demócrata, de repente cuando no pasa lo que tiene que pasar, lo invaden, como el señor Mario Draghi, que monta todo el chocho financiero del 2008, ahora es presidente del Banco Central Europeo, o sea que son cosas que han pasado en un periodo de 5 años. Mira, aquí estamos tragando de una forma y nadie... Lo que pasa es que la memoria... Creo que eso es mucho cuestión de... Nos están todo el rato ametrallando con información y que la gente no retiene en la memoria más de X tiempo, muy corto, porque es eso, de 2 años, un año está el primer ministro de Gran Bretaña dándole la mano a Gaddafi y al año siguiente está diciendo que es un dictador y ya es que no se acuerdan, es que la gente, yo creo que es eso, que realmente no hay un recuerdo. Ah, ese, ya, ¿quién era ese hombre? Pues ni idea. Es así de triste. No, así es, hay una ¿Sobreinformación o qué? ¿Lo explicas por eso? ¿Por una sobreinformación que...? Bueno, la sobreinformación, pero es la desinformación. Claro. Es una desinformación impresionante y hay una memoria histórica muy corta, donde la gente no guarda memoria de qué pasa en los últimos 5 años, o sea, ya no 20 o 30. Claro, es que, entonces, es que a mí eso es lo que más me sorprende. Entonces la gente pierde sentido de, bueno, entonces te pueden hacer una mentira aquí y luego decirte otra mentira, pero que es lo opuesto que te dijeron aquí, acá 2 años después, y la gente no se acuerda y no ata los cabos de ver, espérate, me dijiste esto hace 2 años, ahora me estás diciendo esto otro, ¿y qué es esto? Y por ejemplo, con el caso de, pues por ejemplo, lo de las bombas de destrucción masiva, que en aquel momento se lo creyeron, ahora ya sabemos todos que fue un no cuento, es así, pero como ya pasó, nadie habla de eso. Da igual. Pero no está procesado, es que tú sabes que es un crimen contra la humanidad, invadir otro país con una mentira, sin apoyo de internacional, porque ellos invadieron pasándose, cargándose la ONU y todo. Y dime tú si hay
si la Corte Internacional de la Haya ha ido a arrestar a Aznar o a Blair o a Bush. No, y de hecho Aznar... No, van detrás de presidentes africanos que son corruptos, que son aquellos, que son los otros, pero los de aquí, nada. O sea, tú puedes ir y saquear un país, destruir un país como Irak, matar a más de 1 millón de personas, porque han matado a más de 1 millón. Ah, no, pero eso no es un crimen contra la humanidad. Wikileaks reveló todos los videos, toda la barbaridad y atrocidades, y andan detrás del de Wikileaks, no andan detrás de los que lo hicieron. Claro. Sí, Claro, eso, eso Andan detrás del de Wikileaks, que fue el que lo reveló. eso es otro. Meten preso al tipo, ¿cómo se llama? El militar Manning, Sí, el soldado Manning. ¿cómo? Manning, el nombre, este soldado, que fue el que supuestamente reveló y pasó toda la información a Wikileaks. Pues lo han tenido en solitaria como por 3 años. Este tipo que es un héroe, porque se atrevió a sacar esto para afuera para que el mundo viera las atrocidades que estaban haciendo y que nos enteráramos los crímenes contra la humanidad que se están cometiendo. Y en lugar de ir detrás de los criminales, vamos detrás del héroe que sacó la información. ¿Te has dado cuenta de esto? O sea, el mundo al revés, ¿no? Pero es eso, como lo de, en el caso de esa memoria a corto plazo, también es como que, bueno, si podemos mantener la mentira un poquito de tiempo, el tiempo suficiente como para realizarlo o para meternos en el berenjenal, luego ya, si se descubre después, ya no tiene importancia. Exactamente. Es mantenerlo en un momento crucial y si luego ya... Yo creo que mucho de eso lo explica muy guay el de doctrina del shock, ¿no? Sí. Y sobre todo en el caso latinoamericano y lo que decías de la CIA, los Chicago Boys, la Escuela de las Américas, es que bestia, tienes a la gente así como medio en un estado no sé qué hacer y ahí es cuando entras y cuando te has dado cuenta ya se ha ido el shock, pero ya están allí. O sea, ustedes están viviendo ahora, en los últimos 4 o 5 años, lo que ha vivido África, América Latina y Asia por los últimos 40, 50 años, que es la doctrina del shock, el neoliberalismo, ¿no? Donde ustedes les instruyen que tienen que cortar esto, aquello, lo otro, todo lo que es servicio social, todo lo que tienes que mandar a la calle tantos desempleados, tienes que hacer esto, aquello, ¿entiendes? Eso es el neoliberalismo, que ha estado rampante en el tercer mundo durante muchas décadas. Pero ahora les tocó a ustedes. Y ahora ustedes están viviéndolo. Pero esto es algo que desde el tercer mundo se venía denunciando hace rato. Léanse los trabajos que se vienen haciendo de los años 70 sobre esto, de estas barbaridades que están haciendo en el tercer mundo. Ahora, en muchos gobiernos del tercer mundo, que gobiernos más progresistas han abandonado estas políticas, mientras aquí las siguen implementando. Y las abandonaron por los desastres que conllevaron. Por eso es que aquí en el país machacan a la Kirchner, y machacan a Chávez, y machacan al Correa, y machacan a todo el que no siga las pautas. Porque esta gente dijeron, basta ya. Se acabó, esto de neoliberalismo, esto es un gran cuento. Y están haciendo políticas que van encaminadas a mejorar la situación de los pueblos. No a seguirse vendiendo a los transnacionales y al capital financiero. Otra mentira la puedes ver claramente, la manera como se reporta aquí Venezuela y Chávez, y como se reporta aquí el gobierno de Colombia. Uribe y todo eso. Una cosa increíble. En un país como Venezuela, donde no hay desaparecidos, no hay muertos, no hay presos políticos, hay una democracia limpia establecida, donde Jimmy Carter va ahí cada vez que hay elecciones y sale de allí diciendo, bueno, no tengo nada que decir, esto es limpio. Donde nadie se roba elecciones, donde no matan periodistas, donde toda la prensa funciona libremente y la mayoría está en contra de Chávez y el chavismo, donde toda la televisión funciona libremente y está en contra del chavismo, donde la oposición sale a la calle a hacer lo que les da la gana, a ese país lo machacan como que es una dictadura, como que esto, allí no hay libertad de expresión, ni de prensa, ni de no sé qué. El otro país que tiene el Plan Colombia, donde hay desaparecidos, donde el Estado está
enredado con los paramilitares, donde matan a la gente, donde matan periodistas, donde los periodistas han tenido que salir al exilio, donde no hay libertad de prensa, donde saquean el país, donde hacen las matanzas más brutales, ese país, no, eso es una democracia, ese país, respeto de derechos humanos, viva Uribe, vive el otro. Donde cada 100 metros hay un militar. Yo nunca he estado en un país más militarizado que Colombia. Entonces ese país te lo ponen en la prensa aquí como que eso es ahora Chávez, no, Chávez lo machacan y el chavismo y aquello, y eso dale todos los días. Una cosa impresionante que tú dices, pero ¿qué es esto? ¿Entiendes? Todo porque el chavismo no le abrió las puertas a Prisa y a sus empresas y a Repsol dijo el petróleo es venezolano y no vamos a vender. Ya te declararon la guerra y la muerte. Y entonces empiezan las mentiras y las mentiras y las mentiras. Es impresionante. Y luego la gente se lo cree, que es lo más patético. Claro. Que luego de tantas mentiras repetirse, la gente se lo cree. Porque la gente, bueno, el país lo dice, pues mira, tiene que ser verdad. No, y no solo el país, es que lo bombardean todos. O sea, en ese aspecto da igual leer el ABC que el país. Todos dicen lo mismo y claro, llega el momento que tú piensas, bueno, si lo dice el mundo, lo dice el país, lo dice el ABC, lo dice la televisión, bueno, pues tiene que ser verdad. Claro. Este día en Antena 3 fue bestial. Que es que casi Es una cosa impresionante. Literalmente casi fue la única salvación para que esta pobre gente tenga todo el papel higiénico es privatizarlo. Yo acabo de probar. Así literal. ¿Cómo? Que este día con el tema de que les faltan suministros y ponían el tema del papel higiénico, que bueno, que es muy visual y tal, dijeron como 3 o 4 veces en una noticia de 2 minutos que esto es por culpa de nacionalizar, por culpa de nacionalizar, por culpa de nacionalizar. Y que hay que privatizar. O sea, yo vi eso, pero salió en el país también. Sí, pero es que... Salió en el país la semana pasada, yo lo vi. Yo me reí cuando vi eso. Ya llega a niveles de ridículo, ¿no? la discusión. Bueno, pero yo tengo una amiga en Venezuela con la que hablo y ella sí me lo dice, que la cosa está mal y que hay muchísima tensión ahora mismo en el país y que la libertad de prensa que no... O sea, ok, vamos a volver a la discusión. Colombia, está claro. Mira. Zona de ser. Vale, ya está la zona de ser, de muy ser, además. Yo tiene pasta. Zona de no ser. Pero bueno, ella dice que ya puede comprar la carne, que vale 5 veces más que la puede comprar. Pero que la gente pobre no puede comprar la carne. Mira, por primera vez en Venezuela se distribuye comida prácticamente gratuita. La gente tiene acceso a comida. Porque se distribuye gratis, casi gratis. Claro, pero dice que fue porque el Estado puso esos precios para que todo el mundo pudiera acceder a ellos, pero entonces las empresas ya no lo producen porque no les compensa, les sale más No, porque caro. el Estado, eso no es cierto, porque el Estado compra a las empresas al precio que es. Quien pierde es el Estado, no es la empresa. Eso no es Les cierto. compra a precio competitivo, por encima del costo. Les compra a las empresas y las empresas luego, ellos vienen y lo subsidian. Claro, Es un subsidio del Estado, no de la empresa. Vale. ¿Ok? Esos son cuentos que te están Sí, diciendo. porque Mira, eso salió también en Venezuela tú tienes gente en la zona del ser, Pocos. pocos, una minoría del país, pero están ahí. Sí, Entonces, esa gente no es la que se ha beneficiado del chavismo. no, claro. Esa gente déjame decirte, siguen viviendo bien, porque el chavismo no los ha expropiado. Tienen miedo que los Han hecho más dinero en los últimos 10 años bajo Chávez que antes. No, puede ser no, te lo estoy diciendo. Hay un estudio que se hizo por un tipo de apellido Álvarez en el Centro Miranda, que hizo un estudio mostrando cómo la burguesía venezolana se ha enriquecido durante el chavismo. O sea, han sacado... ¿Ah? Hay gente que ha vendido y se ha venido para aquí. Muchos emigrantes Muchos han vendido y se han venido han vendido todo lo que tienen. por la ideología de que se creen que los van a expropiar. Vale, por el miedo. Pero pregunta, ¿han expropiado a alguien? No han expropiado a nadie. ¿Y cuántos años lleva el chavismo? 14, 15. Bueno, y ese vídeo que sale Chávez diciendo expropienlo o... El banco. Pero no, Claro, el no banco. la tierra en Banco. Pero un banco... Claro. Explica. Y porque el banco, o sea, estaba cobrando lo que nos hacen aquí a nosotros los bancos.
esas hipotecas abusivas, esos intereses abusivos. Y él dijo, esto es ilegal. Y no le digo expropiarlo. El tío lo que dijo fue, o cobras unos intereses razonables, o sea, o dejas de expropiar a la gente o te expropia el banco. ¿Entendiste? Una amenaza. O tú te comportas civilizadamente con los usuarios o te vamos a expropiar. Y no lo expropiamos porque se funciona en su sitio. Porque esta amiga mía de Venezuela... Ahora, ojalá hubiera un líder aquí que dijera a los bancos, Ojalá. ¿ah? Ojalá ustedes tuvieran un chave aquí, Ojalá. Sí. pero ustedes no tienen un chave aquí, ustedes tienen un ratón. Entonces mira, No, la gente es muy crítica ya, no te creas, no nos tragamos todo porque internet es una maravilla y todo el mundo ve ok, todo. pero Y, ¿sabes? esa amiga tuya está pensando desde aquí. Sí, pues yo tampoco... Entonces, ella no, la gente que está pensando desde aquí, viendo el mundo desde aquí, es ciego ante lo que ha hecho Chávez a este otro mundo. Venezuela ha reducido las tasas, esto es Naciones Unidas, datos de Naciones Unidas, de 40 y pico% de gente bajo nivel de pobreza, bajó a menos del 18% bajo Chávez. ¿Cómo se hizo eso? Porque por primera vez, porque es que Chávez gana, porque por primera vez la renta petrolera se distribuye socialmente en servicios sociales a la gente. Antes, esa renta petrolera iba a parar a los bolsillos de esos políticos que están ahora en la oposición y por eso no ganan elecciones. Porque han estado históricamente asociados a esa corrupción. Y una de las primeras cosas Entonces, que la gente no ve el dinero, no la veían. Y esa gente de la zona del Cera eran los que siempre se beneficiaban y el pueblo nunca veía nada. Por eso es que Chávez ganaba una y otra vez. Entonces, la gente que está en esta zona es la gente que se ha beneficiado del chavismo. Los que no se han beneficiado del chavismo tampoco se han perjudicado. Porque el chavismo tampoco es que fuera a quitarle las propiedades y las casas y cosas así. Eso nunca pasó, ni ha pasado. Así que esa idea de que el chavismo va a hacer tal o cual, eso es todo una propaganda que se ha vendido por la propia oposición. Y la oposición funciona. Todas esas grandes empresas venezolanas siguen funcionando en Venezuela. Y están haciendo dinero. Nadie los ha expropiado, nadie los ha sacado. Y son los mismos que están en la oposición en la calle, diciendo que no los dejan, que no tienen libertad de prensa, o que no tienen libertad de expresión, o que no tienen no sé qué. Acabo de hablar con un profesor ahora. Acabo de comer con un profesor de esta universidad, que me cuenta, que me dijo estas palabras. Me dijo, la información que tenía de Venezuela era a través del país. Y llegué a Venezuela con esa imagen. Lo primero que hice al bajarme del avión y llegar al hotel fue ir a un kiosco de periódicos. Fui al kiosco de periódicos, me compré todos los periódicos. Y después tuve que ir a preguntarle a la gente allí cuáles son los periódicos de Chávez y chavistas, porque todos eran antichavistas. Y ahí me di cuenta y se me cayó todo lo que yo tenía en la cabeza del país sobre Venezuela, que hay una libertad de expresión impresionante, que la prensa funciona libremente. Prendí la televisión y me pongo a ver a los canales, todos antichavistas, excepto uno o dos. Pero espérate, entonces lo que me contó el país, eso me lo acaba de decir en un almuerzo, en una comida ahora, antes de yo entrar aquí, estuve 2 horas con un profesor de otra universidad que me estaba diciendo esto, contándome cómo él llegó allí, con la imagen del país sobre Venezuela. Y cómo llegando allí se desmoronó toda la imagen, porque empezás a ver, y dices, ¿qué cuento nos han hecho? Y luego habló con gente allí y dijo, oye, me han hecho un cuento impresionante. Y dime el nombre del periódico chavista aquí, porque la verdad que he comprado un montón. Compró como 12 o 15, y todos eran antichavistas, y no encontraba ninguno que fuera prochavista. No hay presos políticos, no matan a nadie de la oposición, funcionan libremente. Y a ese es el demonio que hay que tumbar, ¿no? Pero Uribe, que está así con los paramilitares, que han matado a un montón de gente, ese es un héroe, y ese viene aquí, se reúne con Zapatero, el rey, no sé qué, le dan la mano. Perdóname, esto es insostenible. Y esa imagen viene a
a partir de esa prensa. Y claro, hay gente aquí, una minoría de aquí, que luego va por ahí haciéndote ese cuento. Yo he estado en lugares donde han venido profesores que vienen de esta... Porque la universidad allí también está en contra de Chávez. Eso es otra cosa curiosa. Y se sigue financiando, no le cortan dinero, no le aumentan dinero a la universidad. Y están en la oposición. Y Chávez nos dijo, son antichavistas, quitémosle el dinero, cortémosle los fondos. No, le siguen dando dinero. Y oí profesores que venían a hacer este tipo de cuentos. Yo me he dado con profesores así, de hecho, mira, o sea, en el exterior, que lo he visto, que hemos coincidido en una conferencia. Mira, por favor, no, vas a hacer esta historia aquí y vas a quedar mal, porque tú sabes que lo que tú estás diciendo no es verdad. Es muy clasista Venezuela, ¿verdad? Porque Bueno. yo, en el discurso que hizo Maduro, como les decía, ya no somos los... Daba como un insulto, o sea, como si allí en el país a las personas de clase social o que no tienen dinero les insultasen, les llamasen de alguna manera, ¿no? Ya no somos estos, ya no somos... O sea, debe haber unas diferencias muy grandes De clase de clase. enorme, pero es un país que se ha montado sobre la renta petrolera con una familia que han estado arriba y siempre la gente empobrecida en masa, en barrios marginales, etcétera. ¿Y qué pasa? Tú tienes por primera vez un gobierno que agarró la riqueza de la renta petrolera y la distribuyó en educación, en salud, en programas sociales, en comida, Bueno, eso le llaman aquí populismo. ¿Entiendes? Y él sale amenazando un banco porque está haciendo lo que hacen los bancos de aquí, ¿no? Con lo de las hipotecas. Y eso te lo pone ahí, quiere expropiar el banco. Lo está amenazando con expropiar el banco. Pues mira, ojalá hubiera un Chávez aquí se parara y le diera a los bancos, los amenazara de expropiación por estar abusando con la gente. Porque aquí tú sabes que te quitan la casa, te dejan en la calle y además tienes que pagar la deuda. ¿Ah? Y encima de eso, los bancos de acá van a donde Correa a pedirle a Correa que persiga a los ecuatorianos que entregaron la llave al banco. Y Correa le contesta, oye, hasta donde yo sé, ustedes nunca me consultaron a mí para darle un préstamo a estos ecuatorianos que estaban allá. Hasta donde yo sé, no se trajeron la casa en la maleta, la casa está allí, me entregaron la llave y yo no tengo por qué perseguirlos aquí porque no están pagándote la deuda. Si no pudieron pagar, no pagaron, te toca a ti ahora resolver ese problema como en cualquier otro país del mundo, porque aquí tienes que cargar con una deuda. ¿Ah? Y por eso digo, ojalá hubiera un Chávez, un Correa aquí, que pudiera pararse y decirle esto a los bancos. Pero aquí los bancos están abusando de la gente de una manera descarada. Y luego controlan la prensa y te hacen estos cuentos para que tú no te creas lo que dijo el compañero. Esta semana pasada lo vi en El País, eso que tú viste en la televisión, de que supuestamente la televisión, de que hay escasez de comida porque han nacionalizado esto, han nacionalizado, y lo que tienen que hacer es privatizar. Y primero que no hay escasez de comida, que eso es falso. Y la gente come muy bien, ¿okay? Para empezar. Y segundo, que si hay algún producto que escasea, ha sido producido por los propios mercados, creado por los propios empresarios, retienen la mercancía para luego lanzarla a precios exorbitantes en el mercado negro. Eso es lo que está pasando. Y luego tú vienes y le echas la culpa al gobierno de Chávez. Pero eso es un cuento viejo. Bajo Allende hicieron lo mismo para crear toda la desestabilización social que creó el golpe de Estado. Y eso lo organizó quien, la CIA. ¿Y tú te crees que la CIA está de brazos cruzados mirando lo que pasa en Venezuela? ¿Y tú te crees que esas noticias que nos llegan son noticias neutrales? O sea, cuidado, tienes que mirar estas cosas. ¿Desde dónde estás pensando? ¿De dónde se está pensando? ¿De dónde se están produciendo estas noticias? ¿De qué interés? ¿De qué localización? Eso es lo que tienes que mirar. ¿Que hay críticas que hacer la Chávez? Claro que sí, pero no esas tonterías que están diciendo en la prensa, que no tienen nada que ver.
No tiene nada que ver lo que dicen en la prensa. Porque allí no hay un problema de falta de libertad de expresión, de democracia, de nada de eso. Si hay un problema, en todo caso, es la dependencia del petróleo, que deberían de diversificar más la economía, que ese tipo de crítica. Eso es más, una crítica más razonable al proceso venezolano que decir que no hay democracia, que eso es una tontería. Porque mira que allí funciona libremente la oposición, la prensa, la televisión. Bueno, y lo que tal bajo los índices de analfabetismo. Los índices de analfabetismo han bajado significativamente en Venezuela también, gracias a los programas sociales que han organizado de educación. O sea, cuando miramos los índices sociales, es que es insostenible las cosas que se dicen. Es insostenible. De educación y con comedores. Que aquí si te tienes que llevar el tupper tienes que pagar. Pero bueno, volviendo a la discusión, al tema de donde partíamos, que es el tema del pluriverso y el universo y la relación de eso con el tipo de sociedad que queremos construir y el tipo de relación que queremos tener con personas de diversas culturas y qué significa eso para las políticas de migración y todo eso, pues hay una gran diferencia. Por eso es que estoy diciendo ni republicanismo asimilacionista ni multiculturalismo. Ni una ni la otra son solución si no se resuelve el problema del universalismo. Porque cualquier cosa que montes desde ese desde uno que define para todos, se corrompe todo lo demás. Se corrompe cualquier sistema político que tú crees. Keine Ausbildung oder Abi gemacht. Sie fragen, warum hab ich mir auch keine Wohnung angeschafft? Sie sagen, ich bin noch viel zu jugendlich. Doch was ist, wenn ich Frau und Kinder krieg? Seit 10 Jahren die gleiche Frage. Langsam